1 y acción. Bienvenidos a su programa Conflictos y Verdades. La idea de este programa es que nos edifiquemos mutuamente en el conocimiento de las Escrituras y con él podamos resolver algunas de las dudas que muchos de nosotros tenemos. Este es un esfuerzo que estamos haciendo para tratar de compartir lo que Dios nos ha regalado. Quiero, antes de empezar, dar en primer lugar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a todo este precioso panel que nos acompaña acá en nuestro set, así como también a todas las personas que en este momento están conectadas a través de la señal de Facebook en este momento para compartir esta que es una mezcla de reunión presencial así como virtual. Bien, sin más que decir, vamos directo al grano. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, un tema que para mucha gente es controversial. Y para ello voy a utilizar una porción de la palabra que está en el libro de Romanos para que de esta manera podamos entrar en calor. Voy a tomar el texto de Romanos 8, 28 al 30 y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, la verdad es de que mucha gente definitivamente se confunde con este versículo en particular y de una manera especial con aquella palabra que dice la predestinación. Muchas de las personas no llegan a comprender y luego surgen una serie de dudas y de preguntas al respecto. Así que este día queremos partir de este punto, de esta palabra, de este concepto para que nosotros vayamos a desarrollar y aclarar aquello que nos enseñan las Escrituras. Así que estamos abiertos para que si alguno de ustedes tiene algún tipo de interrogante, pues la ponga sobre el tapete y vamos a tratar de responderla. Buenas noches, estimado pastor. Buenas noches. Yo tengo una pregunta respecto a este tema, también sacada de los textos bíblicos. En este caso voy a Efesios 1:5, donde dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto y su voluntad. Mi pregunta salta es la siguiente: ¿existen personas destinadas o predestinadas al cielo y otras al infierno? Bueno, es algo muy interesante, ¿no es cierto?, la pregunta que nos plantea nuestro hermano al respecto. Nos dice si hay personas que están predestinadas al cielo o están predestinadas al infierno. Hay cosas que son muy importantes cuando nosotros vamos a hablar del entendimiento de las Escrituras. Es que definitivamente tenemos que comprender cuál es la esencia de las palabras utilizadas en el mensaje, porque caso contrario vamos a pretender entender unas escrituras que han sido hechas hace muchos años con una mentalidad que es diferente, una mentalidad actualizada. Por eso es importante acudir muchas veces al origen de la palabra. En griego, la palabra utilizada para predestinación es la palabra prorizo, que significa determinar de antemano, ordenar o predestinar. Entonces, esta es la esencia de este aspecto. Entonces, muchas personas dicen: ¿está destinado al infierno? ¿Está destinado al cielo? ¿Quién los destinó? ¿No es cierto? Pero no tiene nada que ver con ello. Esto es un aspecto que hay que mirarlo bajo otro tipo de óptica, bajo otro tipo de lupa. ¿Ok? Vamos a seguir abundando al respecto, ¿no es cierto? No lo olviden. Hay un aspecto que es muy clave. La predestinación tiene que ver con un plan. Y ese plan es el plan de Dios. Un plan que Él elaboró, previo a nada. Previo a que Él tuviera que tratar, ¿no es cierto?, con Satanás y el mundo
en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces vamos a dar paso a este tipo de aspecto para que más adelante podamos realmente llegar y puntualizar específicamente y dar respuesta cabal a lo que nos ha planteado nuestro amado hermano. ¿Hay alguna otra pregunta tal vez este día? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, amada. Mi duda sería, si una persona se aleja de Dios y peca, ¿esto también se considera como el plan de Dios? Wow. Si eso fuera así, ¿no es cierto? Entonces querría decir que somos marionetas, porque entonces todo estaría, ¿no es cierto?, ya prehecho y predestinado y nadie tendría chance de nada. O sea, nosotros lo que hagamos, ¿no es cierto?, está justificado. ¿Por qué? Porque ya Dios lo habría definido de esta manera. Y entonces, ¿dónde quedaría el libre albedrío? Por eso es muy importante que nosotros aclaremos este tipo de aspectos. Tal vez valga la pena, ¿no es cierto?, escuchar esto desde un punto de vista aún más bíblico, ¿no es cierto? Porque si no, podemos cometer muchos errores a la hora de interpretar este tipo de aspectos. Tal como me planteaste la pregunta, se entendería de que si así fuera, la gente entonces, ¿ya qué sentido tendría que acepte o que no acepte a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Qué sentido tendría el libre albedrío? En lo absoluto ninguno, ¿no es cierto? Estarían ya predestinados derechito o para el infierno o derechito para el cielo. Entonces tiene que haber algo que sea aún más sólido, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros entender no solo este aspecto, sino el que viene al lado, el aspecto del libre albedrío. A ver, ¿qué más podemos hablar tal vez este día antes de que podamos llegar a un enfoque totalmente aclarativo de este tipo de situación? Pastor, Sí, amada. ¿qué quiere decir en la Biblia predestinados entonces? Ándele. De ahí es de donde yo creo que tenemos que partir. Tenemos que partir de ello, y para eso una vez más voy a acudir a lo que les decía. La palabra predestinado, que en griego es proorizo, significa determinar de antemano, ordenar. ¿Qué es lo que sucede? A ver, vayamos a la esencia del problema. Antes de que Dios tratara nada con Satanás, antes de que tratara las cosas, Dios estableció algo. Él estableció un plan y dijo, muy bien, quienes acepten el plan serán salvos. Quienes acepten el plan no probarán condenación. Quienes rechacen el plan sí lo probarán, sí serán condenados. Y la ira de Dios caerá sobre ellos. Los dos aspectos. Él estableció un plan, y este es el concepto de la predestinación. La predestinación tiene que ver con el plan de Dios. El plan de Dios es que si tú aceptas a Jesús como el Señor, tu Señor, el Señor de tu vida, y lo reconoces como tu Salvador, entonces tú no probarás condenación. ¿Ok? Entonces estableció un camino para aquellos que crean en Jesús, que crean, ¿no es cierto?, en el plan de Dios. Y para aquellos que no lo hagan, entonces hay condenación eterna. Este plan ya estaba previamente preestablecido. Por eso se dice que es predeterminado. ¿De acuerdo? Por eso es la predestinación. Entonces, el que vaya por el camino de aceptar, entonces está libre de condenación. Y el que no, está condenado a condenación, ¿no es cierto? Esta es la predestinación. Ahora, cada uno de nosotros, cada ser humano ha recibido el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros decide qué camino va a tomar. Si el camino de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, aceptar esto, creer en el plan de Dios, o rechazar el plan de Dios. En consecuencia, a eso se refiere el concepto de la predestinación. Mucha gente piensa de que entonces estoy predestinado a casarme con tal persona, o estoy predestinado a tal otro tipo de cosas, ¿no es cierto? O estoy predestinado a pecar, o estoy predestinado... No. Esto es un concepto mucho más macro. La decisión del libre albedrío de qué camino tomas tú está centrado en el individuo, no en Dios. Dios estableció el plan y tú decides qué camino tomas. En esto es en lo que consiste básicamente el plan de la predestinación. Espero con ello haber podido responder su pregunta, amada hermana, y también las preguntas que me acaban de hacer ustedes, redondeando todo este tema, que es un tema muy particular. Entonces, no tiene que ver con la casuística. El libre albedrío sigue intacto. Lo tienes tú, lo tiene Juan, lo tiene Pedro, lo tiene María. Y el libre albedrío tiene que ver con ¿qué?
con tu decisión. ¿Y qué tiene que ser el plan de la predestinación? Es o vas por izquierda o vas por derecha. Eso es lo que Dios estableció. Y tú decides qué camino tomas. Espero que esto haya traído un poquito más de luz al respecto. No sé si hay alguna otra pregunta que tengamos en medio de nuestros panelistas, alguna otra duda que ustedes quieran plantear y que pueda traer más luces o que tal vez no haya sido del todo aclarada con lo que les he compartido. Pastor, gracias. Para poder tomar la decisión en el libre albedrío que tenemos las personas de decidir tomar a Jesucristo como Señor de nuestra vida, ¿existe una diferencia en hacerlo muy joven o en hacerlo en cualquier momento de nuestra vida? ¿Existe una diferencia para las personas? ¿Una diferencia en qué sentido? En el beneficio que puede tener la persona de haberlo hecho en un determinado momento, si le ha tocado hacerlo muy en joven o quizás muy maduro en su vida. Bueno, en definitiva no tendría una respuesta para esa pregunta, para decir si ha sido más beneficioso o no. Le puedo dar mi criterio personal. Mi criterio personal, anhelaría haber yo recibido al día siguiente que nací, porque mi vida yo creo que hubiera sido completamente diferente. No hubiera probado cierto tipo de situaciones adversas en las cuales me metí en la vida antes de conocer a Cristo Jesús. Pero no sé si realmente, ¿no es cierto?, pudiéramos decir que hay un beneficio. Yo creo que caminar con Dios es el beneficio más grande que puede haber en la vida de cualquiera, pero es una creencia particular de mi parte, de cuanto mi experiencia me ha mostrado que permite a nosotros edificar nuestra vida. El tener una relación con Dios, y más aún si es que esta es una relación personal, va a edificar mi caminata y obviamente me va a servir de lumbrera a mi camino. Sí, amado hermano. En la Biblia dice que todos los hijos de Dios están predestinados para buenas obras. Pero la pregunta es, a veces las personas fallan en el libre albedrío de lo que escogen. Dios cambia de opinión en la predestinación para buenas obras de alguna persona o para lo que tiene que lograr alguna persona. Dios puede cambiar esa opinión de predestinación o de planificación, digamos. Bueno, como les dije, ¿no es cierto?, el concepto bíblico de la palabra predestinación tiene que ver con el plan de Dios previamente establecido, ¿cierto? Entonces, este aspecto, ¿no es cierto?, nos muestra que hay dos caminos exclusivamente. Y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, escogemos el camino que queremos al respecto. Entonces, quien ha aceptado esto, camina por este camino, quien no lo hizo, camina por el otro. Es tan simple como eso. No es como el concepto de predestinación que nosotros usamos en el día a día. ¿Me entienden? O sea, en el concepto de predestinación de día a día nosotros queremos acoplar a ciertas cosas de la vida, como les decía hace un momento. ¿Me caso? ¿Esta es la persona con la que estoy predestinado a casarme? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y entonces eso no tiene que ver con el plan de la predestinación del cual habla la palabra. El otro tema, ese es otro tema, ¿no es cierto? Un tema complementario a aquel. Bien, amados, espero de que esto haya aclarado, ¿no es cierto?, algunas de las dudas que tenemos. Definitivamente, aquí no se cierra todo el capítulo, hay muchas cosas más que deberíamos nosotros ir y auscultar, y en el cual podemos nosotros edificar nuestras vidas y seguir absolviendo algunas de las dudas que tenemos. Ahora, como comprenderán, no necesariamente tenemos toda la luz al respecto. Hay cosas, ¿no es cierto?, que en parte están reveladas y en parte las desconocemos. Habiendo hecho esta aclaración, pues ha sido realmente un gusto poder estar con ustedes, poder compartir este tiempo de edificación, y esperamos que el Señor los bendiga y que no sea esta la última vez que nos reunimos para tocar temas que son algo picantes en la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga.